Laboratorio de Biología General, Práctica 1, el método científico. ¿Te has preguntado qué característica debe tener una persona para ser llamado científico? Pues nada más y nada menos que es una persona que utiliza el método científico para contestar interrogantes. ¿Pero qué es el método científico? Es un proceso organizado, lógico y objetivo que permite entender eventos y predecir sucesos en el futuro que sean similares. Consta de 5 pasos. El primer paso es la observación del entorno, seguido por la identificación de un fenómeno, lo cual va a generar la formulación de una pregunta. Después, procederemos a formular una hipótesis, que es una posible explicación a ese evento. Posteriormente, se procederá a experimentar para, con los resultados, analizar si es que nuestra hipótesis estuvo correcta o no. Adicionalmente, podemos tomar en cuenta un sexto punto, que es la difusión de resultados o comunicación científica cuando nuestros resultados son de gran relevancia. En el esquema a continuación se pueden observar los pasos del método científico con algunos adicionales como teoría y ley o principio. Una vez que una hipótesis ha sido probada y se demuestra que ésta es correcta, se convierte en una teoría. Y una teoría que se puede repetir múltiples veces y que se cumple siempre, se convierte en una ley. Para poder entender mejor lo que es el método científico, propongamos un ejemplo. Imaginemos que ponemos a hervir agua dentro de ollas y nos fijamos que algunas se tardan en hervir más tiempo que otras. Este sería nuestro primer paso, el de la observación del entorno. A continuación surge el segundo paso, que sería el paso de la pregunta. ¿Por qué el tiempo de ebullición varía entre las ollas que puse a hervir? El tercer paso es plantearnos una hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una posible explicación para contestar la pregunta que nos habíamos planteado. En nuestro caso, el tiempo de ebullición podría ser diferente por varios factores. Primero, podría ser que existían diferentes concentraciones de sal en las ollas, pero también podría ser que las ollas eran de distintos materiales, distintos tamaños, o que el volumen del agua variaba entre las ollas y esto pudo interferir también en el tiempo de ebullición. Para este ejemplo, nos vamos a enfocar en la hipótesis de que se debe a las diferentes salinidades en el agua. Vale la pena mencionar que existen distintos tipos de hipótesis. Está la hipótesis alternativa, que es aquella que da una explicación a manera de afirmación. Por ejemplo, en nuestro caso sería: la salinidad del agua afectará el tiempo en que éste se demore en hervir. También tenemos la hipótesis nula, que es lo contrario de la hipótesis alternativa y es una explicación a manera de negación. Generalmente incluye el no. En nuestro caso sería: la salinidad del agua no afecta el tiempo en el que éste se demora en hervir. A veces puede ser útil utilizar el sí y entonces. Por ejemplo, si varía la salinidad del agua, entonces el tiempo de ebullición variará. Puede ser bastante útil para poder plantear las hipótesis alternativas. Con nuestra hipótesis lista, podríamos pasar a realizar el experimento. Sin embargo, es importante mencionar que antes de realizar el experimento, este debe ser diseñado. En este diseño debemos tomar en cuenta las variables, los controles y la disponibilidad de materiales para poder proceder a realizar el experimento. Existen dos tipos de variables: las variables dependientes e independientes. Las variables independientes son aquellas que van a ser modificadas para ver el efecto que tienen sobre las variables dependientes. En nuestro caso es la concentración de sal que coloquemos en el agua. Mientras que las variables dependientes son aquellas que van a ser medidas, dependen de la variable independiente. En nuestro caso sería el tiempo en el que el agua se va a demorar en hervir. Recordemos, sin embargo, que existían otras posibles explicaciones, como el tamaño de la olla o el volumen del agua. Estas también son variables que en nuestro experimento deben mantenerse constantes para que no nos afecten los resultados que vamos a obtener en cuanto al tiempo. Por eso es importante que se mantenga el tamaño de los contenedores y que estos sean del mismo material.
De igual manera, el volumen del agua deberá ser el mismo para todos los casos. De esta manera no nos afectará nuestros resultados. Con esto en mente, podemos pasar a diseñar nuestro experimento, para lo cual es necesario que se tenga en mente el objetivo. Nosotros queremos probar las diferentes concentraciones de salinidad y cómo éstas afectan en el tiempo de ebullición. Por lo tanto, se colocarán 6 contenedores con concentraciones de 10, 20, 30, 40 y 50% de cloruro de sodio, y uno de ellos no tendrá cloruro de sodio. Este será nuestro control. Un control es aquel que no tiene el tratamiento y por lo tanto nos permitirá ver condiciones basales. Con los resultados que vayamos recopilando, podemos armar tablas y gráficos con los cuales podemos exponer nuestros resultados de una manera más visual. Observemos esta tabla. En la parte superior tiene el número de la tabla y el título. En la parte de abajo tiene una fuente. Algunos datos pueden ser representados en gráficos como el que se encuentra a continuación, que es un gráfico de dispersión. Obsérvese que el título del gráfico se encuentra en la parte inferior, mientras que en el eje de las X se encuentra la variable independiente y en el eje de la Y la variable dependiente. Es muy importante no olvidar colocar las unidades en las que estas variables están representadas. El gráfico que observamos revela una clara relación entre las dos variables, la concentración de la salinidad y el tiempo de ebullición. Mientras la salinidad aumenta, también incrementa el tiempo de ebullición. Con esta información podemos proceder a evaluar nuestras hipótesis. Recordemos que la hipótesis que va a ser evaluada siempre es la hipótesis nula, y se dice que ésta está rechazada o que no es rechazada. En nuestro caso, nuestra hipótesis nula era: la salinidad del agua no afecta el tiempo en el que ésta se demora en hervir. Hemos comprobado que la salinidad sí afecta el tiempo en el que ésta se demora en hervir, por lo cual rechazamos nuestra hipótesis nula. En esta práctica realizaremos un ejercicio utilizando las propiedades del agua, por lo que hay que revisar un poco de generalidades. Una molécula de agua está compuesta por oxígeno y 2 hidrógenos. El oxígeno le da una carga parcialmente negativa y los hidrógenos una carga parcialmente positiva, por lo que es una molécula polar. La polaridad le permitirá formar puentes de hidrógeno con las moléculas aledañas, lo cual le conferirá características especiales que mencionamos a continuación. El agua tiene varias propiedades, por ejemplo, la cohesión y adhesión, que permitirán que se dé la capilaridad, la tensión superficial y que es un solvente universal. La fuerza de cohesión es aquella que atrae y mantiene unidas a las moléculas de agua entre sí. Por otro lado, la adhesión es la capacidad que tienen estas moléculas de agua de pegarse, adherirse hacia las paredes del contenedor donde se encuentran. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que se dé este fenómeno conocido como capilaridad, que es la característica del agua de poder trepar por sitios estrechos. Este es un proceso de suma importancia, ya que es lo que permite a las moléculas de agua subir a través de las raíces para poder alimentar a la planta. Habíamos hablado sobre la fuerza que tienen los puentes de hidrógeno cuando se encuentran en grandes bloques de cuerpos de agua. Son tan fuertes estos enlaces que el basilisco, que es el reptil que se encuentra en la parte derecha, puede caminar sobre el agua sin hundirse, y un zancudo puede flotar también sobre el agua. Es además el culpable de que los planchazos sean tan dolorosos. Habíamos comentado que las moléculas del agua son polares. Esto quiere decir que van a ser buenos solventes para otras moléculas polares. Esto lo convierte en el solvente de la vida. Este es el final del video introductorio. Te recomendamos ver el video 2, donde se detalla la metodología para la práctica del método científico. Instrucciones para la práctica del método científico. Antes de comenzar la práctica, es necesario que hayas leído la guía de seguridad en el laboratorio, donde se detallan las reglas a seguir y cómo deberás comportarte mientras estés realizando experimentos en el laboratorio de biología.
Por ejemplo, deberás utilizar las barreras de protección adecuadas como guantes o gafas de ser necesario. En la práctica de hoy realizaremos dos ejercicios. El primero, un experimento probando las propiedades del agua, y el segundo, una colección de macroinvertebrados en ríos diferentes. Esta práctica consiste en aprender a reconocer cuáles son las variables y a plantear hipótesis. También aprenderemos a colectar datos y a escribirlos en el cuaderno de laboratorio. Finalmente evaluaremos las hipótesis planteadas. Para el ejercicio 1, por favor, prepara un vaso con agua, una servilleta de papel, lápiz, una regla y un cronómetro. En la servilleta traza una línea con un lápiz que se encuentre a 3 centímetros de uno de los bordes. Corta la servilleta en la mitad para que tengas material para repetir el experimento 2 veces. Una vez que ya tengas la servilleta lista, llena un vaso por la mitad con agua. Sumerge la tira de servilleta hasta la marca con lápiz durante 3 segundos y sácala. Si deseas, puedes adicionar unas gotas de colorante vegetal para observar mejor. A partir de que se saca la servilleta del agua, comenzar a medir el tiempo con el cronómetro. El objetivo es medir en centímetros el desplazamiento del agua sobre la marca que hicimos con el lápiz. No te olvides de identificar en este experimento cuáles son las variables dependiente, independiente y de proponer una hipótesis. ¿Cuál de las propiedades del agua que vimos previamente crees que es la que le permite subir al agua a través de la servilleta? Para el ejercicio 2, utilizaremos un simulador. El objetivo de este experimento es analizar si es que existen diferencias entre los macroinvertebrados encontrados en ríos que tengan presencia humana y en ríos que estén lejos de la presencia humana. El término macroinvertebrados ha sido utilizado para englobar a insectos, moluscos y anélidos, que en este caso son los que encontraríamos en ríos. Se ha observado que existen algunos macroinvertebrados que pueden ser utilizados como indicadores del estado de un río. En esta imagen para nuestro ejercicio se pueden observar cuáles son los organismos sensibles a la contaminación. Probablemente si es que tenemos un río que está contaminado, no encontraremos este tipo de organismos. Debajo podemos observar organismos que son medianamente tolerantes a la contaminación y pueden sobrevivir un poco de ella, y organismos que serán resistentes a la contaminación. Por lo tanto, en nuestro experimento realizaremos la captura de estos macroinvertebrados en 2 ríos. El River 1 o río 1 será aquel que está lejos de un poblado, mientras River 2 estará cerca de un poblado. Al abrir el simulador encontraremos que tenemos justamente el río 1 y la opción que dice Click here to collect macroinvertebrates. Aplastar esta opción para poder realizar la primera colecta. Anotar cuántos organismos se colectaron y cuántos de ellos son resistentes, sensibles o medianamente tolerantes a la contaminación. Para realizar una segunda colecta, aplasta de nuevo la opción Click here to collect macroinvertebrates y así 5 veces. Después de terminar las 5 colectas, podemos pasar al río 2, donde seguiremos el mismo procedimiento. En este ejercicio, ¿cuál crees que son las variables dependiente, independiente? No olvides proponer una hipótesis nula y una alternativa, y anotar los resultados en el cuaderno de laboratorio que te servirá para después realizar el reporte al final de la práctica. A pesar de trabajar en casa, no olvides dejar tu mesón de trabajo limpio. Y buena suerte.